Agora sim, então, oficialmente, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Temos dois convidados hoje. Não é uma grande satisfação poder dar o início a esse encontro, com a presença aqui da professora Kátia Araújo e também do professor Pablo de Léo. Tenho que confessar logo de início, eu estou muito honrado e muito feliz e muito emocionado de tê-los aqui. Assim, particularmente, professora Kátia, eu tenho lido os seus textos e, para mim, eles são muito inspiradores e falam de uma realidade muito próxima daquilo que eu venho tentando pesquisar também aqui nas minhas comunidades em Porto Alegre. E creio que também falo aqui de um sentimento que é de outras pessoas neste grupo, não é? Como eu dizia a vocês, este grupo é bastante diverso, tem alunos e professores de diferentes universidades do país, de diferentes regiões, interessados, não é, na abordagem que vocês têm nos aportado. Eu aproveito para apresentar minha colega que acabou de chegar, a professora Célia Carenato. Peço desculpas pelo atraso, eu tive um problema doméstico aqui, tive que resolver. Prazer muito grande estar aqui e poder acompanhar esse trabalho importante, conhecer um pouco mais desse trabalho importante que é feito a partir das investigações da professora Kátia Araújo. Muito obrigada por estar conosco. Graças a vocês. O professor Pablo, Célia, vai fazer os comentários depois da apresentação da professora Kátia, colega nosso aí da Universidade de Buenos Aires, Argentina. Prazer, Célia. Muito prazer, Pablo. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço a disponibilidade, vai ser muito bom para nós, para o nosso grupo. Essas temáticas a gente tem podido contar com diferentes abordagens e elas são muito caras para as nossas investigações. Então, o tema da reflexividade da ação social, o professor Leandro teve essa brilhante iniciativa de organizar esse seminário, vai ser, com certeza, mais uma etapa de grande valor. Muito obrigada. Muito obrigado. Célia é colega de grupo de pesquisa, colega da universidade, também organizadora desse seminário. Estou relembrando, então, a nossa rotina, não é, de encontros, a gente tem trabalhado assim nos encontros, trabalhou assim nos encontros anteriores. A professora Kátia vai ter a palavra para falar, em torno de 40, 50 minutos, e depois passamos ao professor Pablo, que fará os comentários para abrir o debate, não é? E aí, em seguida, então, também todos os demais podem colocar suas questões, e vamos tentar montar, se necessário, blocos de 3 questões para passar para a professora. Só uma coisa, um detalhe que eu esqueci de mencionar, logo após a fala da professora Kátia, a gente faz um pequeno intervalo para esticar as pernas, né, tomar uma água, enfim, e depois retornamos para comentários de Pablo. Lembrando também, a gente teve 2 encontros anteriores, não é? Os encontros com professores convidados, o professor Enzo Colombo, da Universidade de Milão, que tocou mais especificamente no tema da reflexividade, como categoria analítica, e depois o professor Pedro Abrantes, do Instituto Universitário de Lisboa, falando particularmente da noção de socialização e das trajetórias biográficas, né? Hoje, temos uma abordagem que vai nos falar mais próxima da discussão dos laços sociais na América Latina, dessa realidade nossa, do contexto latino-americano, dado que os professores anteriores trazem uma experiência contextual do norte, não é, vamos dizer assim. Eu faço, então, uma breve apresentação dos dois, e depois passo a palavra para a professora Kátia. A professora Kátia, então, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, é doutora em Estudos Americanos pelo Instituto de
Estudos Avançados da Universidade de Santiago, do Chile, onde também é pesquisadora e professora. Além disso, ela é diretora do Centro Núcleo Milênio, Autoridade e Assimetrias de Poder, no Chile também. Foi professora visitante em diferentes universidades, de diferentes países, né, como são exemplos do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, então tem uma interlocução aqui já pregressa, né, no Brasil, a Flaxo, Equador, a Denison University, nos Estados Unidos, a Universidade Livre de Bruxelas, a Universidade Livre de Berlim, onde também fellow na Rede de Desigualdades do Instituto Ibero-Americano de Berlim. Tem atuado na área de sociologia, né, especialmente nos temas do processo de individuação e configuração do sujeito, sociabilidade e moralidade, pelo que aborda aí questões sobre autoridade, igualdade, direitos, processos de democratização. Além de ter abordado já os temas da psicanálise, teoria social, estudos de gênero e feminismo. Então, pessoalmente, né, a leitura da obra do professor Kátia tem sido sempre uma leitura densa, uma abordagem contextualizada, uma produção abrangente, profícua para a compreensão da realidade latino-americana. E nesse seminário vai nos trazer uma contribuição muito importante para refletirmos, então, essas categorias que a gente vem colocando na mesa, né, no debate, desde as condições, né, relacionais dos nossos contextos, né, no continente latino-americano. Eu vou destacar algumas publicações que parecem que me parecem, né, para o nosso seminário aqui tem uma relação particularmente importante, não é? Um livro Las Cajas, um estudo sobre Santiago de Chile, de 2020, bastante recente. El Miedo a los Subordinados, uma teoria da autoridade, 2016. Desafios Comuns, retratos da sociedade chilena e seus indivíduos, de 2012, que ela elabora junto com Danilo Martuchelli. Se acata, porém não se cumpre, estudo sobre as normas na América Latina, 2009, e Habitar o Social, Usos e Abusos na Vida Cotidiana no Chile Atual, também de 2009. Então, como vocês podem ver, aqui eu só fiz um pequeno extrato da produção da professora, com temas que falam de uma realidade bastante presente no nosso cotidiano. Me parece, nesse sentido, extremamente provocativo. O professor Pablo, então, é doutor em Ciências Sociais e mestre em Políticas Sociais pela Universidade de Buenos Aires, né, pesquisador adjunto do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, na Argentina, com sede no Instituto de Investigações Gino Germani, na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires. É professor regular também no curso de Sociologia e em seminários de pós-graduação nessa mesma universidade, e tem realizado atividades de pesquisa nos temas promoção de saúde, escolas, juventudes, violências e consumo de drogas. Então, aí eu destacaria também algumas obras que creio que são importantes aqui para a nossa discussão. O livro que ele organiza com Ana Clara Camarote, Individuação e Reconhecimento, Experiências de Jovens na Sociedade Atual, de 2015. E destaco 2 artigos e um capítulo de livro, né? Experiências institucionais e agências de jovens e setores populares em Buenos Aires, de 2019. Fazer-se sujeito de direito, singularidade e responsabilidade no encontro entre instituições e jovens, 2019 também. E gênero, direitos sexuais, biografia e escola, articulações e tensões em discursos de docentes da Argentina. Então, ficam aqui as indicações. São obras que me parecem, pelo menos, dialogar muito com a nossa realidade. A mim, que pesquisa, então, contextos populares, tem um diálogo e uma sintonia considerável. No mais, eu gostaria de agradecer novamente a presença do professor Kátia e de Pablo, pela generosidade, pela abertura com que aceitaram o convite. Não é? É uma honra tê-los aqui, uma honra mesmo, uma satisfação enorme. Professora Kátia, a palavra é sua
Tá, bom dia a todas, todos. Obrigada pela apresentação, muito generosa, do professor Leandro. Eu vou falar espanhol, porque eu acho que é melhor para para fazer a palestra. É ruim meu portunhol, então. Não, então, lo que yo quisiera presentar hoy es parte de un, quisiera partir por decir que yo no soy alguien que haya trabajado directamente sobre el tema de reflexividad. Quisiera empezar por decirlo y se lo dije al profesor Leandro cuando él me invitó. Sin embargo, me parece hay un punto de encuentro entre sus preocupaciones y las mías que tiene que ver con tratar de entender aquello que orienta la agencia de los individuos, ¿no? ¿Qué es lo que orienta a los individuos? ¿Cómo podemos entender esas formas en que los individuos se orientan en el mundo, orientan, actúan, etcétera? Y yo pienso que lo que yo voy a tratar de articular hoy, esta mañana, es un poco la manera en que lo veo, en que mi trabajo me ha enseñado a verlo, y en particular explicar por qué me parece que es una manera importante de verlo, o relevante, o por lo menos interesante, que podría ser interesante, en el contexto de lo que es la realidad latinoamericana. O sea, cómo las decisiones tomadas, en el fondo son decisiones que tienen que ver con el hecho que soy una investigadora que trabaja en América Latina, desde América Latina y para América Latina. Una sociedad América Latina es muy grande para una sociedad latinoamericana, pero en todo caso no estoy diciendo que, o sea, hemos perdido América Latina en el camino, tenemos que volver a reconstruirla conceptualmente, no la hemos reconstruido aún, pero yo creo que ahí hay puntos en común en sociedades que están enfrentadas a desafíos similares y sociedades que además tienen elementos históricos que son elementos históricos de alguna manera comunes. Pero bueno, esa es otra discusión, no voy a entrar en eso. En todo caso, me autorizo básicamente en trabajar en una sociedad empíricamente, quiero decir, sobre una sociedad principalmente latinoamericana como la chilena, y en el último tiempo intentando ampliar estos registros a otras realidades. Entonces, esto quisiera partir por decir que el hecho de que uno haga su trabajo y parta su trabajo desde América Latina, en América Latina y para América Latina, no es un tema menor. Yo tengo que decir directamente que yo no estoy a favor de las perspectivas más postcoloniales y decoloniales. No es mi posición, no tengo una posición decolonial y postcolonial, pero reconozco que estas posiciones y sus antecedentes en el pensamiento latinoamericano, en todos los debates de los 60 y 70, que participaron muchos otros intelectuales, son muy importantes en el sentido de tratar de discutir, o por lo menos poner en tensión, el hecho de recibir acríticamente ciertas formas de conceptualización de lo que es nuestra realidad, o sea, formas de conceptos a partir de los cuales leemos nuestra realidad. Hasta ahí yo creo que uno tiene que valorar el aporte, digamos, yo me muevo un poco de ahí porque en realidad no me parece que la respuesta sea una respuesta que vaya a un carácter esencialista del nuevo conocimiento que tenemos que producir, o ¿cómo se llama?, posiciones más del conocimiento indígenas, como se dice, ¿no?, en inglés. No me parece que esa sea la salida. Yo pienso que lo que hay que intentar hacer, y tampoco me parece que se trate de cortar con lo que es la tradición de las ciencias sociales, ahora voy a hablar desde la sociología y las ciencias sociales, con la tradición de la teoría social, pero creo que sí nos obliga de manera muy importante a poner signos de interrogación esas herramientas que la teoría social nos ha estado dando hasta ahora. Y entonces, ¿y cómo ponerlas en signos de interrogación? Ha sido mi
trabajo hasta ahora y es mi propuesta, es básicamente generando investigación de tipo inductivo, ¿no? Fuertemente inductivo, con una exigencia de teorización permanente, o sea, entendiendo la producción de conocimiento como teorización y no como uno produce conocimiento y hace teoría, esta diferencia que nos han puesto muchas veces en la cabeza y que incluso a veces transmitimos a nuestros propios estudiantes, ¿no? La producción de conocimiento en sí mismo tiene una exigencia de teorización y que esa teorización con fundamento inductivo debe llevar a, creo yo, puede permitir, es un instrumento para poner, para hacer una constatación, ¿no? Para constatar si esos conceptos que habíamos estado usando para explicar ese fenómeno que vienen del mainstream nos sirven o no. Eso es todo, ¿no? O sea, hay que ir a la investigación empírica con un afán teorizante y en ese afán teorizante en realidad lo que hay que hacer es decir, bueno, funciona así, esta explicación parece que es la que es este fenómeno y luego hacer un contraste con las maneras en que lo habíamos venido entendiendo. He partido por aquí porque yo creo que es el fundamento de todo lo que voy a tratar de decir más adelante. Todo lo que voy a plantear está, por supuesto, vinculado con teoría, pero también tiene un fundamento muy importante en este trabajo de investigación inductiva, empírica, en el caso chileno. Entonces, esta es como la previa y ahora empieza mi argumento. Normalmente, cuando uno, o sea, normalmente el abordaje de cuando uno ha intentado analizar e interpretar las sociedades, han habido unas dos grandes claves para interpretar las sociedades y particularmente las sociedades, yo diría, en el segundo caso, latinoamericanas. Una gran clave ha sido la clave estructural, es decir, la vida social se explica por la pregnancia de los efectos de la estructura. La otra gran clave ha sido la clave política, es decir, la vida social se explica de manera muy importante por lo que acontece en la esfera política. En este contexto, en general, bueno, hay países que tienen más unas tradiciones que otras, pero han sido dos grandes claves interpretativas en las cuales se ha enfrentado la comprensión de la vida social. Con mucho menos frecuencia se ha intentado explicar, o sea, entender, analizar las sociedades, intentando ver lo que está aconteciendo de manera ordinaria en la vida social, o sea, este acontecer ordinario en la vida social. O se lo ha hecho, pero se lo ha hecho pensando que ese acontecer, el estudio del acontecer ordinario, ¿no?, de lo que acontece en la vida social de manera ordinaria, era una especie de efecto de lo estructural, ¿no? O era realmente una escena que quedaba un poco aislada y que no permitía, sobre todo, que no permitía una explicación más macro de la sociedad, ¿no? Entonces sí, por supuesto, se ha podido hacer cosas sobre la vida social más ordinaria, más interactivas, etcétera, pero no sin esta, digamos, abandonando la pretensión de que esto nos podría dar cuenta de la vida social y dar una explicación de la vida social. Esto, y es una cosa que voy a tratar de probar, es un problema grave para América Latina. O sea, haber tomado esa decisión, ¿no?, esta mirada, es un problema grave en América Latina, porque en América Latina, que voy a tratar de mostrarlo, tiene rasgos, ¿no?, sus sociedades, las formas de constitución de la vida social y de lo social, tienen rasgos que en realidad aconsejarían entrar más bien por ahí, ¿no? Aconsejarían entrar de esa manera. Y esos dos grandes rasgos a los que voy a tratar de dar cuenta tienen que ver, por un lado, porque tienen que ver también con los resultados que he ido encontrando, en algunos casos con Danilo Martuchelli, en otros en investigación, de la relevancia que tiene en América Latina
por un lado, los individuos, y eso completamente en contra con toda una tradición, es decir, el problema de cómo se orientan de manera ordinaria en la vida social, ¿no? Y por otro lado, y la tiene esa importancia por el lugar que tienen las instituciones como realidad histórica en la región, y por otro lado, el hecho de que en América Latina sea muy importante el problema del lazo social, que no está garantizado, porque el lazo social se construye de manera muy importante a partir de la sociabilidad. Entonces, solamente, por favor, si ustedes, estoy hablando en castellano y si ustedes, cualquiera de ustedes, estudiantes del curso, participantes en el curso, quieren que yo me detenga, que hay algo, o sea, yo sé que esto es una conferencia, pero en realidad tenemos que poder tener como, no, acuerdo de lo que se está planteando. Por favor, me detienen con mucha tranquilidad, levantan la mano y me dicen que por favor vuelva sobre el punto. Entonces, para volver sobre lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir es, hemos tendido a estudiar y también a tener claves muy estructurales y a tener claves muy políticas, que ha sido un error, pero sobre todo es un error más grande porque en realidad el lugar de las instituciones en América Latina y el lugar de la sociabilidad en sociedades como las latinoamericanas, como Chile, las latinoamericanas, es muy distinto, ¿no?, a cómo puede ser pensado en otras sociedades, precisamente esas sociedades desde donde nos han venido las teorías o los conceptos con los que trabajamos. Ese es el centro de lo que quiero decirles ahora. Por eso ha sido, no, es un error, por un lado, estas claves, y por otro lado, es problemático traer e importar de manera muy directa este tipo de conceptos. Entonces, para lo primero, entonces tengo que argumentar la importancia de pensar de otra manera lo estructural, ¿no? Lo que es lo estructural, cómo se estructura la sociedad, ¿no?, el peso de lo estructural. Voy a argumentar la importancia, pero además cómo podemos entender la cuestión eh, eh, de los efectos de lo estructural primero. En segundo lugar, los rendimientos individuales al orientarse en la vida social. Y en tercer lugar, la cuestión del lazo social, ¿no? Voy a tratar de explicar en estas tres dimensiones lo que acabo de decir, o sea, lo que acabo de decir. Tenemos un problema si solamente importamos estas ideas, porque esas ideas vienen de observaciones de sociedades en las cuales las instituciones y la sociabilidad tienen un peso completamente distinto en la producción de la vida social. Sobre lo primero, sobre esa dimensión de lo estructural y lo estructural en función de cómo afecta la estructura y digamos, la vida social ordinaria, que tiene que ver con los individuos, ¿no?, los individuos que están y que actúan en la vida ordinaria, ¿no?, y toda esta dimensión. Normalmente lo que hemos estado haciendo y o lo que hemos tendido a pensar es que la estructura son rasgos. La idea de estructura es básicamente, cuando uno dice lo estructural o la estructura en una sociedad, quiere decir que hay rasgos que son principalmente pregnantes, ¿no?, y que coercionan a la sociedad a organizarse de una determinada manera, obligan a la sociedad a organizarse de una determinada manera. El capitalismo nos obliga a organizarnos de alguna determinada manera, es decir, la dimensión económica, ¿no?, es una dimensión estructural porque es un rasgo pregnante que pone las coerciones de manera importante de cómo se organiza la vida social. Y hemos tenido a pensar entonces que eso estaban definidos, ¿no? Normalmente uno que decía, ya estas dimensiones estructurales uno las conoce, lo económico, ¿no?, un set de dimensiones estructurales que ya venían como predefinidas, que implicaba, y eso vuelvo a insistir, copia y definición, que asumíamos que esas, ¿no?, dimensiones estructurales eran las que eran relevantes para nuestras sociedades. O sea, ya de entrada uno decía, bueno, ya es lo económico, es no sé,
lo político, o sea, uno de entrada ya era como la no discusión. Y yo creo que ahí una contribución muy importante del trabajo de Danilo Martuchelli es esta teoría suya, esa tesis suya de la individuación, ¿no? La tesis de la individuación por las pruebas. Porque la tesis de la individuación por las pruebas lo que hace, y eso es lo que me parece muy importante, que se ha discutido muchas veces esta tesis en términos de su importancia para pensar a los individuos, ¿no? Cómo se producen los individuos. Pero lo que tiene esta tesis, que yo creo que es extremadamente importante para quienes trabajamos en otras regiones, ¿no? Con otros humus históricos, etcétera, es que esta tesis dice lo siguiente. Dice, la vida, cuando uno piensa en una sociedad, hay factores estructurales, ¿no es cierto? Pero estos factores estructurales, ¿cómo los podemos identificar? ¿No? Los factores estructurales no están dados. Los factores estructurales, en realidad, se presentan en la vida social ordinaria a las personas como desafíos también ordinarios, ¿no? O sea, la dimensión estructural no es algo abstracto que está en otro lado del mundo, sino en realidad esos factores tienen que ver con aparecen en mi día a día, ¿no? En cuando tomo un trabajo y ese trabajo me hace un contrato solo por un año, renovable cada año, con lo cual me pueden echar del trabajo cada año, ¿cierto? Sí. Y si me pueden echar del trabajo cada año, tengo tanta incertidumbre, ¿no? Que voy a tener que tomar otros trabajos. Pero cuando yo estoy yendo a buscar un trabajo y el trabajo y me dicen que solamente tengo un año y que además que es por tareas, ¿no? Y que esas tareas tengo que cumplir de determinadas maneras, yo estoy en ese momento enfrentando la flexibilización del mercado laboral y su precarización. Para mí, eso que es una cuestión de transformación estructural, ¿no? Que tiene que ver con el modelo económico, etcétera, etcétera, se me presenta de manera ordinaria, ¿no? Y eso es lo que está planteando todo el tiempo, que es en el encuentro, aparecen como desafíos. Los desafíos que tenemos que enfrentar en la vida social son esos desafíos los que nos permiten construir el mapa estructural, ¿no? De las exigencias estructurales, de los rasgos estructurales de la sociedad. Ese es el trabajo, es lo que plantea Martuchelli en su trabajo. Y yo creo que eso es muy importante, extremadamente importante vuelvo a decirlo, porque lo que nos permite pensar es que en realidad cuando vamos a hablar de lo estructural, no tenemos que traerlo teóricamente, sino que hay que reconstruirlo y hay que verlo. Y que eso nos va a dar el paisaje específico que nos toca a nosotros enfrentar. Entonces podemos definir para nuestras sociedades el carácter, ¿no? de las dimensiones estructurales que están en juego y no traerlas de antemano, ¿no? En la investigación que nosotros hicimos, por ejemplo, encontramos que el tiempo era, para dar un ejemplo de lo que esto quiere decir, que el tiempo, la temporalidad era un factor estructural extremadamente importante en la vida social. El tiempo, en una reflexión sobre lo estructural, no tendría ningún espacio. O sea, normalmente uno no piensa que el tiempo es un factor estructural, uno no lo considera, pero además, en otros lugares donde el mercado de trabajo está más regulado, por ejemplo, el factor estructural no es, o sea, la dimensión de articulación estructural, el desafío de la articulación estructural no aparece como tal. Entonces, se especifica de ciertas sociedades, como la chilena, que introduce un modelo económico inspirado por el llamado modelo neoliberal, pero con bajísimas regulaciones. O sea, realmente con bajísimas regulaciones. Entonces, es específico de esa sociedad. Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué nos aporta esta teoría que me parece que es muy importante? Nos permite pensar a partir de la cuestión inductiva de producir unas tesis sobre las dimensiones estructurales específicas de nuestras sociedades. Eso nos permite. Esa es la primera cuestión que nos permite, que me parece muy importante. La segunda cuestión que me parece extremadamente importante de esta
de esta propuesta, de esta teoría de Martuchelli, de la individuación por las pruebas, es que lo que él piensa, o lo que él propone, es que las personas enfrentamos los desafíos societales. Pero eso quiere decir, y estos desafíos se nos van a presentar de manera diferente si soy mujer, si soy hombre, si soy de sectores populares, si soy de sectores muy ricos o acomodados, se presenta de manera diferente. Pero él plantea que esas pruebas están ahí para ser enfrentadas, ¿no? O sea, los individuos las tienen que enfrentar. Y eso es lo que dice. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que desde la concepción, desde la ontología de lo social, desde esta concepción de lo social, inherentemente a eso, la agencia, la idea de agencia es central. Porque en realidad tú no sabes cómo va a ser enfrentado. Todos tenemos los desafíos. Los desafíos se nos presentan de manera diferente, pero además tenemos que enfrentarlos. Es decir, que la vida social no esté escrita por los desafíos estructurales, sino que se escribe entre los desafíos estructurales y las maneras en que los individuos responden a ellos. Es decir, no sé si estoy siendo más o menos clara, pero es muy importante esta idea que está en juego ahí, porque está desde una ontología de lo social. Ontología de lo social quiere decir desde una concepción de lo social misma. Al concebir lo social está concibiendo la agencia dentro de su concepción de lo social. Y entonces es esencial, es muy importante. Lo primero, la cuestión de la estructura, yo diría, porque nos permite acceder a una construcción de los rasgos estructurales propios a nuestras sociedades. Lo segundo, porque permite, desde esa misma ontología de lo social, permite pensar la agencia, pero pensar la agencia fuera de modelos más como el individualismo metodológico, ¿no? O sea, que está como separado. Nos permite pensar la agencia con sus coerciones todo al mismo tiempo. Y eso es muy importante, lo voy a discutir después, porque cuando una teoría te permite mirar esta dimensión, ¿no? Esta dimensión, te permite mirar de mejor manera rendimientos de sociedades que son sociedades más heterogéneas, más dúctiles, más desordenadas, le han llamado, no quisiera llamarlas así porque parece negativo, como las latinoamericanas. Porque lo que tú estás viendo, lo que te está diciendo, es que no es que la institución te ordene, no es que la estructura te organice, no, aquí hay un espacio de acción y ese espacio de acción ha sido siempre claro para todas las sociedades latinoamericanas y para todas las ciencias sociales latinoamericanas. Todas las ciencias latinoamericanas o todo el ensayo latinoamericano siempre ha sabido, ¿no? Y todo este debate sobre los latinoamericanos transgresores es una manera en negativo de poner el hecho de que en realidad siempre se está produciendo algo en ese intermedio y que los latinoamericanos hacen otra cosa con la ley, por ejemplo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, es una manera de decir, bueno, ahí está la construcción, pero la verdad es que la gente hace otras cosas y de repente se construye otro mundo normativo. Y eso es, lo puedes tomar en negativo, ¿eh? Todos somos así, todos somos psicópatas en América Latina, pero no creo que sea la mejor solución decir algo como eso. Creo que la solución es creo que lo acertado es pensar que hay un derecho propio, como derecho propio aparece este campo de investigación y de reflexión que tiene que ver con la acción, por un lado, pero que tiene que ver con los rendimientos ordinarios y la vida social ordinaria, ¿no? Como un campo específico de acción. Yo creo que esas son dos cosas que son aportes extremadamente importantes para pensar nuestras sociedades desde América Latina. Ahora, vamos a entrar en el corazón de probablemente lo que a ustedes les importa, que es lo siguiente. Muy bien, ahora ya tenemos una forma de entender la sociedad, que es una forma de entender la sociedad que nos da el lugar para pensar cómo pensamos la agencia, dónde la colocamos y dónde están estos rendimientos ordinarios. Yo no sé si
yo no sé si Danilo estaría de acuerdo con todo lo que les acabo de decir, pero como yo soy su lectora y todos tenemos la posibilidad de interpretar lo que el otro lee, porque cuando publica su libro ya su libro no es suyo. Entonces, yo creo que sí, es lo que dice, pero de todas maneras quiero poner como, ¿no?, la posibilidad de que me haya equivocado y que pueda corregirme alguno de ustedes o el autor mismo. Pero lo que me parece importante hasta aquí es que creo que es realmente muy importante este aporte para pensar América Latina. Ahora, y aquí ya vamos a dejar tranquilo a la autora, a Danilo Bertuccelli, de esta propuesta, y va a ser mucho más mis propios aprendizajes, ¿no?, y de discusión. ¿Qué acontece en esta, o sea, qué hay en juego en este espacio de agencia, ¿no?, en este espacio, el autor lo va a llamar esta concepción que tenemos gracias a esta concepción elástica, ¿no?, de la vida social? Y ahí, por supuesto, voy a tomar como un camino de otro lado que viene de mis propios trabajos, y que tiene que ver con cómo entender entonces esto que acontece, cómo se orientan los individuos para enfrentar estos desafíos, cómo se organizan, o sea, cómo organizan sus actos, toman sus decisiones, etcétera, etcétera, que yo creo que es el punto que ustedes piensan. Por eso decía, llegamos al punto, porque ustedes están pensando en la reflexividad para pensar exactamente eso, y están pensando, como yo entiendo de lejos, ni siquiera los he leído, los he escuchado con calma, pero pienso que una pregunta por la reflexividad, que es lo que hace Giddens en un determinado momento, es una reflexión sobre eso, o sea, sobre los modos, cómo explico esas formas de acción que van transformando o reproduciendo la vida social. O sea, que es un poco la pregunta. Muy bien. Y en ese punto, yo creo que han habido, para explicar esa dimensión, han habido como entradas muy diferentes, ¿no?, teorías muy diferentes para poder explicarlo. Pero las que hemos recibido en general, todas las que hemos recibido, yo no voy a entrar una por una porque me extendería demasiado, pero las que hemos recibido en general parten de una convicción, ¿no? Y la convicción es que son las instituciones, y es a través de las instituciones que se organiza la manera o que se define o que le da forma a la manera en que nosotros nos orientamos, actuamos, juzgamos o nos adherimos en la vida social. Son las instituciones, o sea, esta dimensión institucional está, por ejemplo, presente, no sé si usted, sin duda ustedes lo conocen, está, por supuesto, en todas estas tesis sobre normativas, ¿no?, parsonianas y postparsonianas, ¿no?, como me oriento en la vida social a través de la incorporación de normas, ¿no?, o a través del hábitus, que es otra forma, introyección de normas más bien, o incorporación de hábitus. Es decir, hay algo que proviene y que en las cuales esta orientación se define, o por medio de la interpelación por la ideología, o por medio de dispositivos que van a producir una determinada subjetividad, dispositivos institucionales. Es decir, estoy dando algunos ejemplos, pero todas estas teorías van produciendo esta idea de que hay dispositivos, que las instituciones y que el trabajo institucional está detrás, ¿no? Cuando nosotros estudiamos Chile con Danilo Bertuccelli, una de las cosas que encontramos es que los individuos tenían mucha distancia con la institución, ¿no? Que las instituciones para las personas, primero se encontraban a distancia, y en segundo lugar, muchas veces resultaban como una amenaza. Y muchas veces pensaban las personas que había que defenderse de ellas, más que, ¿no? O sea, que había una relación conflictiva o a distancia con las instituciones. Algo que apareció en esta investigación sobre Chile contemporáneo,
pero que uno puede rastrear en muchas, de nuevo, en las ciencias sociales latinoamericanas, en la historia, en las interpretaciones históricas. Esta relación conflictuada con la institución, ¿no? Hay una relación conflictuada con la institución. Entonces, si uno piensa que esto es así, basándome en ese resultado de la investigación, bueno, y de hecho eso llevó a esta idea de que en realidad que había que poner en cuestión la tesis que discutimos en algún texto con Danilo, de la tesis del individualismo institucional y pasar a un individualismo más agéntico, que tiene que ver más con qué se sostiene en la agencia, ¿no? Esa es una consecuencia. Pero la otra es la siguiente, hasta ahí estamos, entonces, ¿no? Las instituciones no tienen ese peso, en realidad la vida social se sostiene más en la agencia de las personas, en sus propias habilidades, al menos así lo sienten, no es que las instituciones no existan, ¿eh? Pero tienen esta relación conflictual. Hasta ahí un punto. Pero la segunda cuestión que es esencial es que si uno piensa, y que es algo que he ido encontrando en investigaciones sobre autoridad y otras que he estado haciendo, que tiene más bien que ver con todo este trabajo del lado de sociología y las normas, etcétera, etcétera, todo lo que han mostrado, me han enseñado esas investigaciones, es que obviamente ese mecanismo, que era el mecanismo que se ha pensado, ¿no? Para pensar cómo se producen o sea, cómo se produce eso que explica la orientación de los individuos, la subjetividad, el hábito, lo que quiera que uno lo quiera llamar, o la introyección normativa. Todas esas explicaciones tienen una premisa, que es la siguiente, que es que en realidad lo que debe estar funcionando es la interpelación institucional, o sea, la capacidad de la institución para interpelar. No estoy hablando de la tesis altuseriana, ¿no? Sino usando la idea de interpelación de manera más general. Todas esas teorías suponen que las instituciones son suficientemente fuertes como para producir a estos individuos, estas subjetividades, afirmar los hábitos, producir la introyección normativa, que tienen esa fuerza, la escuela, la familia, todas tienen esa fuerza para hacerlo. Pero en sociedades como las que yo he trabajado, en las cuales la institución no tiene esa fuerza porque las personas tienen relaciones muy conflictuadas con las instituciones, que creen que se tienen que defender, que se oponen a estas instituciones, ese trabajo de interpelación no lo puedes dar por hecho. En realidad no es un exitoso trabajo de interpelación. Entonces no puedes hacer una explicación de cómo se orientan y de la acción individual a partir de la idea de que eso funcionaría por la institución y su interpelación, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la producción del sujeto, te pone bajo interrogación de todo eso, porque en realidad no existen esas instituciones fuertes e influyentes que son capaces de producir ese trabajo. Entonces, lo que yo encontré y trabajé he propuesto, o lo que he propuesto en mi trabajo para entenderlo, es más bien que los individuos se orientan en este mundo, en este espacio social, a través de la articulación, ¿no? La articulación de al menos 4 componentes, ¿no? Cuando se enfrentan a la vida social, están articulando, no están actuando según formas introyectadas, etcétera, sino que están haciendo un trabajo de articulación de al menos 4 cuestiones. En primer lugar, de los ideales sociales. Los ideales sociales están ahí, algunos están interiorizados, otros no, pero cada cual tiene ciertos ideales sociales acerca de sí mismo, acerca del mundo, acerca de cómo se debe actuar, etc. Ese es un primer componente. Pero un segundo componente tiene que ver con que las personas también se orientan por su experiencia social, y ahí uno está más cerca, y esa parte sin duda tiene toda la cercanía con la cuestión de la reflexividad, ¿no? Y tiene toda la cercanía con Giddens, sin duda, que es la experiencia social. Tú tienes experiencias sociales que se decantan en un saber sobre lo social, y ese saber es el que va a intervenir permanentemente. Pero la única diferencia, o sea, porque yo creo que es muy cerca de lo que Giddens está proponiendo en su teoría, ¿no?
Pero la única diferencia es que ese es solo un elemento que tiene que articularse con los ideales y que tiene que articularse con los soportes. Y los soportes entendidos no como recursos, sino como recursos que ya han sido subjetivados como a la mano, ¿no? No es como todo lo que tenga a la mano, sino que uno ya hizo un trabajo de subjetivación, y eso también lo propone, la verdad, Danilo, en Gramáticas del Individuo, que ya hay una subjetivación, Danilo Martuchelli, perdón, que hay una subjetivación, entendiéndolo un poco desde ahí, una lectura libre de eso, pero desde ahí. Entonces tenemos, cuando nos enfrentamos nos tenemos que orientar en el mundo, los individuos, lo que yo he aprendido en mi trabajo y a través de trabajo empírico, es que lo que hacen es articulan, ¿no? Hacen una especie de articulación que en esa articulación, en ese más, menos de acá, etcétera, que es un trabajo que uno tiene que llamar un trabajo moral ordinario, toman una dirección, ¿no? Y esa dirección, por supuesto, luego pues, se repite, bueno, se cambia, etcétera. Entonces movilizan ideales, movilizan experiencias, movilizan los soportes, o sea, con los que pueden contar para tomar ciertas decisiones. Y, por supuesto, un cuarto elemento, que es un elemento que es un poco de naturaleza un poco distinta, que son los anclajes existenciales, ¿no? Que es toda una discusión respecto a este punto, porque la otra cosa que yo creo que me han enseñado estas investigaciones es que en esta dimensión, ¿no? Que aparece como permanentemente, ¿no? En movimiento en la vida social, articulando, etcétera, etcétera, todos los individuos tienen toman algunos elementos que son sociales, que les dan consistencia, ¿no? Que les permiten dar consistencia, pues si uno fuera pura articulación permanentemente sería como líquido, fluido, y no, ese no es el punto. Tienen consistencia, pero esa consistencia está dada por la descripción de los ideales, por el saber que se les decantó a ellos, por los soportes que han sido subjetivados, pero también por estos anclajes socioexistenciales que les dan consistencia y les permiten sostenerse en la vida social. Eso es lo que yo pienso que permite explicar esto. Entonces, si tuviera que decir algo sobre la reflexividad, yo diría, sin duda, pero a mi juicio, y sobre todo en sociedades que están tan exigidas, ¿no? En donde esa reflexividad se hace sobre algo que es relativamente estable, ¿no? O con, no sé, señales claras, no puede ser pensada sola, yo diría, aunque no hay que pensarla, el saber decantado esas experiencias sociales, que es lo más cercano a lo que ustedes están pensando, hay que pensar en su articulación con los ideales, con los soportes subjetivados y con los anclajes socioexistenciales, que no son un rendimiento psicológico, sino son elementos sociales que funcionan dando esa consistencia. Entonces, hasta ahí esta dimensión de qué acontece acá. Tercera y última, voy a ir súper rapidito porque me he extendido mucho. Voy a ir muy rápido. Tercera y última cuestión. Tercera y última cuestión. La cuestión del lazo social. Cuando uno piensa que que son sociedades en las cuales el peso de las instituciones no es tan importante, no tiene un papel tan relevante y se juega entonces en estas como habilidades, resoluciones personales, trabajos, ¿no? Rendimientos morales ordinarios, etcétera, etcétera. Una de las cosas que aparece de manera muy importante es el tema de la sociabilidad. Y la sociabilidad es un elemento esencial en América Latina. Lo hemos leído, ¿no? de muchas maneras, o sea, el peso de la sociabilidad en la construcción de las relaciones sociales, el peso de las interacciones. Cuando no habla de sociabilidad, está hablando de las interacciones en América Latina. Ustedes tienen a alguien que ha hecho aportes a esta discusión, como es Roberto da Mata, ¿no? Pensando esta dimensión. Hay muchos autores que han entregado elementos como esto, que es esta dimensión en la cual hay interacciones, y esas interacciones que tienen que ver, esas interacciones, están en juego interacciones, pero en este mundo la sociabilidad es extremadamente importante. Y lo hemos visto
en las discusiones sobre América Latina en general uno insiste en la cuestión de la importancia del vecino, la importancia de los amigos para resolver la vida social, la importancia de la familia, el peso de la sociabilidad familiar. O sea, la sociabilidad tiene una importancia extremadamente alta en América Latina, ¿no? Que yo creo que uno podría decir que explica también buena parte de nuestras formas de conducirnos y de nuestras diferencias con otras sociedades. La sociabilidad es muy importante porque las redes de apoyo más importantes están producidas por la sociabilidad y no necesariamente por las instituciones. La sociabilidad es muy importante porque muchas de las reglas y orientaciones se producen y se van reinventando en estas sociabilidades, etc. Entonces, la sociabilidad es un punto extremadamente importante. Cuando uno piensa que esto es así, entonces un elemento central para pensar cómo funcionan nuestras sociedades, sin duda tiene que ver con poder identificar cuáles son las lógicas sociales que ordenan esas sociabilidades, ¿no? Que ya no es lo estructural, pero tenemos lógicas sociales que funcionan. Quiero darles un ejemplo. En el caso de Chile, en la investigación que yo hice, una de las cosas que apareció de manera muy clara es que existían algunas lógicas sociales que hoy son muy, muy puestas en cuestión y que están en recomposición, pero que ordenaban esta sociabilidad y estas relaciones entre las interacciones y relaciones entre las personas. Por ejemplo, las jerarquías naturalizadas, por apellidos, por color de piel, etc. Esa es una lógica social, ¿no?, que organiza las interacciones, organiza la sociabilidad y que es extremadamente importante para entender cómo se está dando la vida social. Entonces, la última cuestión que le estoy diciendo muy rápida, porque había dicho que quería ir en estas tres dimensiones de lo que yo he ido aprendiendo, ¿no?, lo que he recogido de Danilo Martuchelli sobre la cuestión de las estructuras, el espacio donde acontece la agencia, pero la tercera cuestión es que ese espacio donde acontece la agencia, en el caso de América Latina, es un espacio donde las interacciones son extremadamente importantes y la dimensión de la sociabilidad es extremadamente importante, y eso nos obliga a tener una mirada sobre eso que entra desde el lado de poder identificar lógicas sociales, principios normativos, o sea, hacer un trabajo para ir desgranando cómo se están organizando estas interacciones y esta sociabilidad que es esencial para poder entender. Esta dimensión es esencial además porque nos permite explicar la materialidad del lazo social, o sea, cómo hacemos lazo, pero por otro lado también va a definir cuánto o cuán poco adhiramos al mundo social al que pertenecemos. Eso sería como el tercer nivel de esta discusión, que trató de combinar lo teórico con los hallazgos y la especificidad de América Latina. No sé si podría dar algunos ejemplos concretos de investigación para ponerle más contexto y más carne a estas ideas, pero estamos sobre el tiempo y me he ahorrado los ejemplos por eso. Gracias. Muito obrigado, professora Kátia, pela apresentação didática e sensível, né, atenta aos nossos interesses aqui. Muito obrigado mesmo, foi fantástico, brilhante. Agora eu vou passar então a palavra ao Pablo, sem mais, e depois a gente faz um pequeno intervalo e em seguida o debate. Aí no debate a gente pode, então, quem sabe, discutir mais os exemplos também, que forem oportunos. Pablo, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos. Novamente, muito obrigado pelo convite, por esta oportunidade de escutar, bueno, escutar a Katia. Vou falar devagar em espanhol por os mesmos motivos de Katia. Meu portunhol é muito ruim, entonces por el bienestar de todos hablo divagar en español. Voy a
ya le pedí permiso a Leandro, compartir con una presentación que en realidad se basó fundamentalmente en una lectura de los textos que compartió Katia, de la bibliografía que compartió Katia para esta reunión, y en diálogo con nuestras investigaciones que venimos desarrollando desde 2010 en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Con un equipo del Instituto de Investigaciones Chino-Germani, en las cuales desde ese momento comenzamos a leer también en simultáneo a los trabajos de Martuchelli y de Araujo y de Katia, y realmente nos sirvieron como cajas de herramientas para poder pensar distintas experiencias y problemáticas de jóvenes de barrios populares. Entonces voy a hacer como de una manera un comentario ilustrando también, quizás puede servir como complemento del trabajo, de algunos de los conceptos que te presentó Katia a partir de investigaciones empíricas desde Argentina, ¿no? Pero que dialogan mucho con los trabajos de Katia y de Danilo Martuchelli. Entonces, este sería un poco el título para empezar. Las investigaciones están enmarcadas en varios proyectos de investigación, en realidad faltan algunos anteriores, desde 2010, que fuimos abordando desde distintos trabajos de campo. ¿Qué características y vinculaciones tienen los itinerarios de individuación y los intermundos sociales de jóvenes de sectores populares en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina? Acá centro en dos preguntas, había muchas más vinculadas con cuestiones que veníamos trabajando desde el campo de la promoción de la salud, desde los estudios de las ciencias sociales de la salud, pero no voy a trabajar tanto, sino voy a vincular sobre todo a los conceptos, algunos de los conceptos, por supuesto, que presentó Katia, que por supuesto ya están muy claros en su exposición, así que yo los voy a retomar también de manera libre. Espero que no, que no sean contraproducentes al planteo de Katia, y en todo caso ella está aquí presente para poder dialogar. Y qué particulares vinculaciones adquieren las formas de sostenerse en lo social y las agencias de jóvenes en estos escenarios, ¿no? En barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires. Rápidamente, estos son 3 de los libros que escribimos con el equipo. El primero en coordinación con Ana Clara Camarotti, y los 2 primeros, y el tercero que editamos en 2019 con Ana Josefina Arias, que es trabajadora social, investigadora también del Instituto Gino-Germani. Y estamos por también editar ahora en pocos meses un cuarto libro que continúa con estas investigaciones. El primero había tenido además el generoso prefacio de Danilo, el primero de Quiero escribir mi historia, que trabajamos más con relatos biográficos. En realidad fuimos retomando esa metodología en los 3 libros. Tuvo el prefacio además de Danilo, muy generoso, y que ayudó mucho como un cierre incluso del libro. La estrategia metodológica está basada fundamentalmente en relatos biográficos. Creo que ustedes también trabajaron, por lo que también vi en el programa, sobre esta metodología con otro profesor. No la voy a desarrollar aquí, también es poco tiempo, pero bueno, nosotros retomamos sobre todo la propuesta de Michel Leclerc-Olive, que tiene una propuesta muy interesante que dialoga con Paul Ricoeur, de trabajar los relatos como una dimensión performativa, y donde se presenta de alguna manera las formas en las que las y los individuos construyen lo social
le dan sentido. Por eso nos parecía que tenía mucha posibilidad de articulación, si bien no es una metodología que utilizan específicamente Katia y Danilo. Nosotros la tratamos de poner y adaptar al contexto de Argentina y ponerla en diálogo con esas herramientas conceptuales que utilizamos, ¿no? Bueno, en general hicimos en distintas etapas de la investigación, desde 2010 hasta 2019, alrededor de 24, de entrevistas a 24 jóvenes. eh, em, los relatos se construían devolviendo las entrevistas desgrabadas y consensuando una serie de acontecimientos que para estas personas consideraban como los más significativos de su vida, y a partir de esos acontecimientos construíamos un índice un relato que lo escribíamos junto con las y los jóvenes a lo largo de varias entrevistas. Esos relatos después son publicados tal cual están, y a su vez también son insumos para nuestros análisis sociológicos. Acá voy a hacerme una síntesis en este cuadro. No sé si se ve bien. Por supuesto, no lo voy a desarrollar todo porque digamos, excede el tiempo, pero me parecía que podía servir como una forma también de ilustrar, o por supuesto, desde un uso que hicimos nosotros de estos conceptos, situado también en Buenos Aires, que puede tener puntos en contacto o no con la sociedad chilena. Digamos, nosotros pensamos acá desde la sociedad argentina y específicamente desde el área metropolitana, porque hasta ahora no hicimos un trabajo más a nivel en otras regiones, otras provincias de la Argentina. eh, pero bueno, consideramos que puede servir también para pensar. Por un lado está la dimensión ontológica que plantea Katia en relación a la forma en la que se vive lo social, ¿no? Una ontología de lo social, que nosotros identificamos en torno a tres grandes intermundos sociales, ¿no? Como también planteaba Katia y a su vez también Danilo. Las estructuras se viven a través de una serie de mediaciones entre las estructuras y las propias prácticas de los sujetos, que en un texto Danilo llama intermundos. Y nosotros encontramos tres grandes intermundos sociales que aparecían con mucha fuerza en los acontecimientos biográficos que los jóvenes identificaban: los vínculos afectivos, el barrio y las instituciones públicas. Eh, Ahora bien, estas tres intermundos tenían presencias ambivalentes, ¿no? Por un lado, en esos intermundos se presentaban una serie de desafíos estructurales y coerciones, ¿no? Acá con distintas características. Algunas tienen que ver directamente con formas de coerción, como por ejemplo en los vínculos afectivos, los imperativos de género tradicional, las imposiciones de tareas de cuidado a las mujeres jóvenes, ¿no? Siempre estamos hablando de personas jóvenes. Las violencias, rupturas y abandonos familiares, eh, las faltas de crédito familiar, sobre todo en relación a la formación de nuevas parejas. Todo esto lo fuimos desarrollando en distintos capítulos de estos libros y en algunos artículos. En el barrio también aparece distintos tipos de fronteras simbólicas, corporales, materiales, internas y externas. Aquí tiene mucha presencia lo que decía recién Katia, la dimensión de la interacción, también por supuesto en relación a los vínculos afectivos, a los vínculos que no solamente tiene que ver el ámbito familiar, sino el vínculos de amigos o los vínculos de pareja. Em, bueno, por supuesto, la dimensión de las carencias materiales, que tiene que ver especialmente con los jóvenes de sectores populares o los barrios populares, ¿no? Las carencias en servicios, infraestructuras básicas, em, y la calle como escenarios de violencias e inseguridades, ¿no? Esto aparece muy fuerte en los relatos. Por otro lado, el lugar de las instituciones, que si bien coincidía en nuestro análisis con los que planteaba Katia, no tenían una centralidad en los relatos. Son pocos los acontecimientos vinculados con instituciones públicas. Sí,
aparecen, pero vamos a ver ahora muchas veces como fronteras, como reproduciendo fronteras simbólicas, normativas que impiden sostenerse las escolaridades, las trayectorias escolares, formas de estereotipación y discriminación, que son vividas dentro de las instituciones y que a su vez que los jóvenes identifican como especialmente graves, o tanto por en las escuelas como por agentes de las instituciones de seguridad, por los agentes policiales que reproducen este tipo de formas de estereotipación y discriminación, y también, por supuesto, en las formas más extremas, con violencias policiales y cadenas punitivas que generan trayectorias penalizadas, sobre todo en estos grupos de jóvenes de sectores populares. Frente a estas, de alguna manera, desafíos y coerciones, los jóvenes encuentran distintos tipos de anclajes socioexistenciales y soportes. Aquí están combinados. Nosotros hasta aún realmente no pudimos abordar tanto los anclajes socioexistenciales, que me parece un concepto muy potente de Katia. Nosotros veníamos trabajando más desde la categoría de soportes que ella trabajó, pero me parece que este concepto de anclaje le da una nueva, de alguna manera, posibilidad para pensar la agencia, que es otro de los temas centrales que nosotros venimos trabajando, la agencia de los jóvenes, y de alguna manera también las formas en las cuales activamente buscan dar un sentido a lo social, o soportar lo social, sostener. Y creo que es muy interesante, y vamos a seguir de alguna manera profundizando en nuestras investigaciones. Y bueno, aquí aparece la dimensión de los afectos familiares, las relaciones de confianza en el ámbito, la fusión de pareja, el encuentro y las sociabilidades familiares. Bueno, en el ámbito del barrio, las sociabilidades familiares y entre pares, ¿no? El grupo de amigos, la identificación personal y grupal, la cuestión. El barrio es un escenario también de identificación. El barrio, muchos jóvenes se definen a sí mismos desde el barrio en que pertenecen, y se enfrentan a otros barrios para defender su integridad y su identidad barrial. em, y frente a ello también generan estrategias de protección y afirmación colectiva frente a las amenazas que muchas veces pueden ser de otros barrios, de jóvenes de otros barrios, o de las fuerzas policiales. También encuentran en el barrio anclajes vinculados a ofertas deportivas y culturales, ¿no? Que de alguna manera dan sentido, les permiten también construir determinados marcos referenciales e ideales desde los cuales también piensan el futuro. Esto también está presente en otro de los textos que compartió Katia, y me parece muy interesante y muy potente, estas expectativas vinculadas al futuro. Y aquí también las instituciones públicas, algunas, sobre todo, no en términos de la institución como totalidad, sino aparecen las instituciones en relación a determinadas personas, relaciones de confianza con algunos docentes, algunos referentes de estas instituciones. Nosotros trabajamos en relación también a escuelas, pero también organizaciones sociales que trabajan con jóvenes en barrios populares, eh, que de alguna manera, en relación a esos vínculos de confianza, y a esos agentes y a esos colectivos que construyen en estas instituciones, en algunas de estas instituciones, pueden construir formas también nuevas, marcos referenciales o nuevos ideales en relación a los cuales piensan su futuro, ¿no? O repiensan el futuro. En relación, entonces, a partir de estas, de alguna manera, tensiones, los jóvenes desarrollan sus agencias, ¿no? Y esto también da cuenta de esta elasticidad del mundo social que comentaba Katia, ¿no? Estas realidades, estos intermundos tienen de alguna manera una elasticidad que permite que estos jóvenes desarrollan distintas formas de, bueno, búsqueda y construcción de refugios afectivos en el ámbito de lo afectivo, ajustes en las relaciones de pareja. Si bien tiene mucha fuerza el imperativo de género, también hay formas de ajuste, de negociación entre imperativos estatutarios, expectativas personales y posibilidades objetivas. Aquí también
en tensión con las condiciones materiales. Por otro lado, en el barrio generan búsquedas y construcción de refugios colectivos frente a carencias, violencias e inseguridades, estrategias de movilidad interior y en el exterior del barrio. Aquí en este contexto también puede ubicarse, si bien no es algo que específicamente trabajamos, la dimensión de la reflexividad, ¿no? Una reflexividad también situada en relación a cada uno de estos intermundos, ¿no? Más allá de digamos, un tipo de reflexividad homogéneo, hay reflexividades específicas de cada uno de estos intermundos sociales, ¿no? No es la misma la reflexividad en los vínculos afectivos que en los barrios o la que desarrollan en las instituciones públicas, en las cuales también hay tácticas de impugnación en el concepto de la relación a las instituciones jurídico-moral de las autoridades policiales o escolares, descubrimiento de espacios institucionales inesperados, hay una búsqueda de otros espacios, de escuelas, de ofertas culturales que generen un vínculo distinto, ¿no? Hay un trabajo de búsqueda en escenarios aún con muchas complejidades. Y espacios bueno, de participación y transformación colectiva y de redefinición, como comentaba antes, de marcos referenciales. Aquí retomamos a Charles Taylor, el concepto de marco referencial, que ocupa un lugar central también en la conformación de la identidad y de proyectos y de ideas de futuro y de proyecciones de futuro, ¿no? Finalmente, este concepto de estas herramientas que propone Katia y proponen Danilo Martuchelli tienen una gran potencia para la renovación de las preguntas sociológicas y las intervenciones sociales, especialmente con jóvenes de sectores populares, por un lado porque permite, a partir de concepciones elásticas, plurales y relacionales de lo social y lo individual, permiten complejizar nuestras representaciones sobre las posiciones sociales, en este caso de jóvenes de sectores populares, que muchas veces también son leídas, como también está en uno de los artículos que compartió Katia sobre las individualidades populares, son pensadas desde lo colectivo únicamente, ¿no? O desde lo comunitario, tiene mucho peso, por lo menos en Argentina, el concepto de como desde una mirada, las posiciones críticas se posicionan solo desde la idea de lo comunitario, pero invisibilizan la individualidad, tanto a nivel popular y especialmente de jóvenes de sectores populares, o sea, en general también de los jóvenes, en general también es invisibilizada esa dimensión individual o las formas de individuación o las formas de agencia individual, y en ese caso estos conceptos permiten de alguna manera dar visibilidad y generar preguntas sociológicas, digamos, ¿no? Que de alguna manera es la gran potencia de los conceptos. Si los conceptos no nos permiten formular nuevas preguntas, realmente no son, como decía Beck, son conceptos zombies, ¿no? Que ya no tienen vitalidad. Y bueno, y también por el lado de las intervenciones sociales nos permite superar concepciones, preconceptos y estereotipos sociales y sobre todo recrear, fortalecer y multiplicar las intervenciones, organizaciones e instituciones públicas que trabajan en estos intermundos sociales buscando disminuir las vulnerabilidades y propiciando el acceso y ejercicio de derechos, en este caso de jóvenes de sectores populares. Bueno. Muchas gracias. Yo espero no haberme pasado mucho. Ahí dejé. Y en gran medida fueron cuestiones porque no puedo agregar nada a lo que ya Katia está muy claro en la presentación y en los textos que compartió, que invito, si no leyeron, a que los lean, toda su producción. Y bueno, y quizás sirvió ahora como forma de ilustrar, por lo menos desde Argentina. Muchas gracias. Estou muito grato pelas participações de vocês, professora Kátia, professor Pablo. São muitas reflexões que possivelmente vão reverberar ainda por muito tempo entre nós aqui, e espero sinceramente que a gente possa manter contato, diálogo, porque foi de um aprendizado incrível. Inclusive, uma colega nossa aqui, a Ruth, pediu, Pablo, indicações bibliográficas do teu trabalho, né?
E, enfim, foi uma linda manhã. Eu estou muito emocionado e muito feliz. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço também aqueles que permaneceram conosco até agora, pela participação e presença. Muchas gracias, muito obrigado. Muchas gracias por la invitación, un placer. Muito obrigada, muito generoso. Muito, muito bom. Obrigada. Bom, então, Gracias, Placer, un gran adiós. placer. farei contato novamente com vocês no futuro, com certeza. Muito, muito Con obrigado. certeza. Con mucho placer. Nos mantenemos en Adiós. contacto. Katia, abrazos. Sí, Leandro, un abrazo Gracias. también. abrazos también. Cuídense, cuidados a todos. Chao, Abrazos. Chao. adiós.